A la muerte de Fernando, Jiménez de Cisneros fue el gran estadista que ocupó la regencia. Hijo del pueblo, jamás renegó de su origen. Y teniendo ya 80 años, no inspiraba temores a los grandes. Las ilusiones de los próceres se desvanecieron, no obstante, en breve. Íntimamente convencido de la sana intención que le sugería sus proyectos, los llevaba adelante con severidad, de forma inflexible. Era un hombre virtuoso, desinteresado, atento, enérgico y duro con los próceres. Al tiempo que era blando con los humildes. Gran hombre, el cardenal Cisneros. Encarnaba Cisneros la figura que necesitaba España. Enérgico y bondadoso. Con virtudes de santo y con virtudes de soldado. España tuvo la suerte de contar con su guía en la durísima transición, no ya de Fernando a Carlos, sino de Felipe el Hermoso a Carlos, pues ese fue el tiempo durante el que ejerció la regencia. Mientras llegaba el rey, el gran hombre, alcanzaba la confirmación de Carlos, reprimió los movimientos que comenzaban a chispear por la geografía nacional. Organizó milicias al margen de la nobleza con la intención de controlar los desmanes. Pero el resultado fue contrario a lo deseado, ya que primero en Valladolid y luego en otras ciudades se sublevaron contra la medida. Preparándose para resistir a Jiménez de Cisneros, aunque fuese con las armas. Además de esto, intentó otras novedades y hizo gestiones para descabalgar a los caballeros de sus alcabalas y salarios. Y aún, o sea, no llegó a imprimir moneda si no fuese porque algunos del Consejo se lo impidieron. No se extralimitó en ningún momento en sus funciones, sino que actuó conforme a su cargo, subordinándose tan solo a las necesidades de la patria, y ni tan siquiera a las necesidades de la corte, que en aquel momento estaba en Bruselas. A finales de 1515 había llegado Adriano de Utrecht a España con la idea de ser corregente con Cisneros, aunque según el historiador Eusebio Martínez de Velasco lo fue solo en el nombre. Posiblemente la venida de Adriano fuese para vigilar de cerca los derechos de Carlos, ya que Fernando había sido nombrado maestre de las órdenes militares, lo que lo situaba en posición de poder acceder a la corona si el primero en derechos tardaba algo en reclamarla. En cualquier caso, Adriano de Utrecht no entorpeció la labor de Cisneros, limitándose a ser uno de los pocos aportes extraordinariamente beneficiosos que llegaron a la corte de Carlos desde Bruselas. Por estas fechas, Fernando I el Católico estaba organizando la Santa Liga contra las ambiciones de Francisco I de Francia, mientras el príncipe archiduque don Carlos, el mismo que con el tiempo llegaría a ser nuestro Carlos I, llegó a escribir una humilde carta al rey francés en la que lo trataba de señor y de padre, pidiéndole establecer alianza y concordia entre ambos, y para lo cual pedía el matrimonio con la princesa Renata de Valois, hermana del rey de Francia, y para todo eso no había tenido en cuenta para nada a Fernando, al rey católico. Y claro, esto no debió sentar muy bien a Fernando el Católico, quien a pesar de todo otorgó un Nuevo Testamento pocas horas antes de su muerte, confirmando las declaraciones anteriores
y nombrando a su nieto Carlos, a causa del deplorable estado intelectual de la reina Juana, gobernador general de los reinos de Castilla y de Aragón y gobernadores interinos de ambos estados, respectivamente al cardenal Jiménez de Cisneros y al arzobispo de Zaragoza, don Juan de Aragón. ¿Qué vio Fernando al final de su vida en el nieto que siempre había visto con no muy buenos ojos? Es algo que jamás conoceremos, pero algo tuvo que ver para cambiar esa actitud. Algo que si en un principio, conociendo los primeros actos de Carlos I en los reinos hispánicos, nos parece una actuación absolutamente injustificada, parece no obstante de un acierto proverbial si tenemos en cuenta la actitud de Carlos a partir de 1522. Inmediatamente después de la muerte de Fernando el Católico, los incidentes y los desórdenes aparecieron y se extendieron por toda Castilla. Unas veces eran las ciudades que se levantaban contra los señores, otras los nobles, menudos. Los nobles intentaban alcanzar unas posiciones que habían perdido o que pretendían alcanzar desde hacía mucho tiempo. Y frente a la sublevación que amenazaba con romper en trozos el reino, Cisneros, el cardenal Jiménez de Cisneros, no vio otra solución sino la creación de una fuerza armada permanente que cuidara de hacer cumplir las decisiones de la justicia y de mantener el orden en todo el territorio. En ese momento no se puede decir que esa actividad de revuelta vaya encaminada contra Carlos I. Recordemos que estamos hablando de la revuelta comunera, que eso ni se pensaba en ella. Pues eso, en ese momento no se puede decir que fuese contra Carlos I y contra la corte de flamencos que le acompañaba. Era más bien la actividad de la misma nobleza, que una vez muerto Fernando salía por sus fueros y manipulaba a la población haciendo que ésta reclamase como derechos propios la abolición de prerrogativas reales que la beneficiaban. El 14 de marzo de 1516, Carlos es proclamado rey de Castilla y Aragón en una ceremonia solemne. 8 días más tarde, comunicaba a Cisneros esa proclamación. A partir de entonces, debía ser considerado rey con el mismo título que su madre, juntamente con la católica reina, mi señora, decía. Era un auténtico golpe de Estado y como tal fue calificado en Castilla. Pero quien tenía cualidades para calificar de tal modo ese acto, que por supuesto es inadmisible, sin lugar a dudas la nobleza, que era la primera en presumir una merma en los derechos que tras la muerte de Fernando pretendía abrogarse. El pueblo también tendría capacidad de calificar el hecho como golpe de Estado, pero nunca con la inmediatez que lo hizo la nobleza. Si para el pueblo era un golpe de Estado, que lo era, necesitaba más tiempo para asimilarlo, dado que la comunicación de hechos no corría con la rapidez que podía correr entre la nobleza. En cualquier caso, era difícil exculpar al rey, aunque también se ha dicho que estaba dirigido por su consejero Guillermo de Croy, señor de Chievres. Pero merece el perdón de la historia en estos primeros actos de vida, por ese hecho. Tenía 16 años. Era dueño de los dos reinos más poderosos de Europa. Veía en perspectiva la herencia de su abuelo Maximiliano, emperador de Alemania. ¿Qué podía tener un chaval de 16 años? Y sobre todo, tiene una historia posterior que, si no puede anular lo acaecido en sus primeros años, sí puede inundarlo con hechos gloriosos que predisponen la mente de quien entra en su conocimiento a quitar importancia a los gravísimos hechos protagonizados por él entre los
durante el tiempo que pasó entre sus 16 y sus 20 años. Y a interpretar que en el conjunto de la historia de Carlos I constituyen la mácula que toda persona tiene en su vida. Y al que no tenga mácula, que lo diga. En 1517 aparece la Reforma Luterana. En 1521, Solimán el Magnífico se apodera de Belgrado. En 1522 se apodera de Rodas. En 1526 de casi toda Hungría. A Viena llegan el año 1529. Por otro lado, la enemistad de Francisco I de Francia completaba un panorama de guerra permanente. La situación que se planteaba en Europa, combinada con la situación de poder y la formación humanista y cristiana de Carlos, forzosamente debían convertirlo en el adalid de la cristiandad. Estos hechos contribuirían a mitigar la mala imagen que dio en sus primeros años de rey. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.